Como he mencionado anteriormente, me dedico día tras noche a escribir todo lo que se me ocurre. Realmente siempre desde que tengo memoria he sido alguien que vive más en su cabeza que en el mundo exterior. Sé que eso es un vicio y un mal hábito de alguien que precisa alcanzar verdades o al menos un conocimiento pleno del mundo, porque en los lugares en los que deberían haber las resoluciones de los problemas no hay hechos, sino más bien interpretaciones personales y salpicadas de un montón de inclinaciones que inevitablemente uno pone dentro de las cosas. Sin embargo, pasé mucho tiempo sin dedicarme a esto. Cuando era pequeño veía los libros con indiferencia, me parecían algo raro, aburrido y extraño. Realmente me entretenía más pensando sobre las cosas que podría imaginar, como creando figuras en el espacio con mi propia imaginación, plasmando retratos en las paredes sin siquiera hacerlo, predirigiendo acciones y comportamientos de las personas o imaginando situaciones hipotéticas en las que algo ocurría porque yo movía una pieza. Siempre estuvo en mi mente. Mi verdadera vida está registrada en abstracto y no en concreto. Cualquier persona que quiera conocerme debería acudir a mis recuerdos y no a lo que aparece ante ellos. Sin embargo, esto es imposible y por eso es tan complicado para mí formar lazos con las personas, porque todo lo que pueden conocer de mí no está frente a ellos, sino oculto dentro de mí. De cualquier forma, mi infancia siempre pasó desapercibida la lectura y el interés por las artes y la ciencia. Pensé que era tonto, para ser sincero. Creía que solo a las personas raras como yo se les ocurría pensar en esas cosas y por ende creí que era un tonto inadaptado y extraño. No creí que podría tener talento para algo así porque me daba mucho miedo la matemática. Me sentía un incompetente. Era completamente torpe. Incluso tuve que repetir un año de primaria porque me daba miedo ir a clases y siempre que había alguna actividad sentía que me quedaba atrás de todos. Empezaba a darme un ataque de ansiedad y me quedaba paralizado y mi mente quedaba en blanco. Simplemente eran los síntomas de un niño muy inseguro y frágil en un mundo que no le daba la oportunidad de expresarse. Sentí que era tonto y me convencí de ello por mucho tiempo, hasta quinto grado, cuando tenía como 12 años, fue que mi personalidad explotó un poco, extendió las manos y se estiró más, invadió límites que antes no había recorrido. Me atreví a hablarle a algunas chicas, tuve más amigos. De hecho, me di cuenta de que no era tan feo como los demás. Esto lo noté porque usualmente cada que entraba un nuevo año de primaria, y esto se vio más en secundaria, siempre habría un par de personas que gustaban de mí y me enviaban cartas y los hombres siempre me trataban con algo de envidia y desprecio porque mi nombre siempre estaba en boca de la mayoría de mujeres bonitas que a ellos les gustaba. Sin embargo, yo nunca le correspondía a nadie porque aunque era algo popular y me calificaban de excéntrico y misterioso, realmente nunca tuve interés en relacionarme con las personas. Las veía como extraños, como mundos separados de mí. Sentía que Venus o Mercurio estaban más cerca de mí que ellos, porque lo que nos separaba solo era una distancia material. Pero entre las personas nos separaba todo un mundo de lenguajes, pensamientos e ideas que eran completamente inabarcables e intransferibles. Así que me rendí con las personas. No le di la oportunidad a nadie de conocerme, sino ya hasta cuando estaba casi por terminar el colegio. Recuerdo mucho que una vez una chica se me confesó a la salida del colegio. Cuando yo ya estaba caminando a casa, alguien me tomó de la mano y me jaló. Entonces volteé la mirada. Se trataba de Lina. En ese momento yo tenía mucha autoestima. Me sentía muy seguro de mí mismo. Entonces me reí de ella. Ella quedó paralizada. Se puso a llorar y yo me fui a casa. Después de eso, creo que ella me odió, naturalmente. Pero no me sentí mal, porque las personas me parecían como marionetas vacías. Yo tenía un egoísmo práctico y teórico. El único que era consciente en este mundo era yo, y todos los demás eran como simples pedazos de basura. Es como lo que llama Schopenhauer en efecto egoísmo teórico, cuando crees que todos existen de una manera
hueca y sin significado excepto tú. Es muy típico en los niños. Algunas veces llegué a considerar que yo era alguien rayado o psicópata, pero pues no creo que sea cierto, porque después de eso realmente sentí arrepentimiento por muchas de mis acciones. Llegué a sentir el dolor de todo lo que hice. Sin embargo, años después me dediqué a tocar guitarra, alrededor de los 14. Me di cuenta que me gustaba mucho la idea de expresar las cosas y manifestar lo que sentía del mundo. Me fasciné con eso y me dediqué a tocar por 8 horas todos los días. Llegué a alcanzar un nivel de maestría aceptable, considerando que yo mismo me había enseñado y que nunca había participado ni había sido, ah, por así decirlo, apoyado por un maestro. Siempre estuve solo. Nunca tuve dinero para pagar clases y la guitarra que tenía me la habían prestado. Llegué a controlar muchos arpegios, a tocar a velocidades bastante aceptables, solos de guitarra metálica, Megadeth, Slayer, riffs bastante complicados de los que me siento orgulloso de poder ejecutar a la perfección a día de hoy. Pero jamás pude ir más lejos, porque en realidad no tenía la pasión por el canto. No me sentía involucrado con las letras que escribía. Entonces me di cuenta que me gustaba más la literatura, cuando en pandemia leí un libro de Siddhartha Gautama. Por aquel entonces mi crisis existencial estaba mucho más pronunciada. Se abría una grieta insondable en mi alma. Había dejado de creer en Dios y había perdido por completo la fe en la humanidad. Sentí que todo estaba perdido y caí en el nihilismo más profundo. A día de hoy sigo atrapado en él, pero al menos soy consciente de eso. Entonces, encontré un libro de Buda. Pareció que ahí encontraba respuestas a preguntas que había dejado sin respuesta cuando era niño al considerarlas tontas y ridículas o fuera de lugar. Me di cuenta de que en este mundo habían personas que se habían preocupado por las mismas cosas que yo, pero que a diferencia de mí sí le habían dado importancia. Después de Buda leía Lao Tse, después de Lao Tse leía Platón. Quedé encantado con todas las ideas que había plasmado en sus libros. Por mucho tiempo consideré que él fue uno de los hombres más grandes. Por aquel entonces era muy ingenuo en mi experiencia en la lectura, así que todas las ideas que llegaban a mí me penetraban como una flecha y corrían por toda mi sangre y me intoxicaban con su influencia. Con el tiempo fui cogiendo experiencia con tantos libros que pasaron por mis manos. Recuerdo que después de haber leído a Platón leía a Nietzsche. Después de leer a Nietzsche leía a Rousseau, luego a Hobbes, luego a Maquiavelo, luego volví a leer a Nietzsche. Hubieron 2 años en los que me dediqué única y exclusivamente a leer las obras de Carl Gustav Jung, Sigmund Freud y, ¿cómo es que se llamaba? El compañero de Freud, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un doctor judío que era de apellido Breuer. Después de eso me dediqué a leer las meditaciones metafísicas. Hubo un tiempo en el que me fascinó mucho la ética estoica. Pensé que podía basar mi vida en ella. Sentí que era algo en lo que podía sentirme seguro. La practiqué por un tiempo, pero me di cuenta de que era algo completamente inhumano y restrictivo, que lo único que era es causarse dolor restringiendo tus emociones y aplicando cosas que realmente no afectaban tu cuerpo. Después leí la Ética de Spinoza, a Kant, volví a leer a Schopenhauer, a Aristóteles y entré a estudiar filosofía. Tuve un recorrido natural por los autores que necesariamente se debe conocer cuando se estudia filosofía, así que estoy bastante estudiado en esas cosas. Conozco bastante bien la historia de la filosofía y cómo se fueron desarrollando las ideas. Tengo experiencia en lectura y no soy un lector ingenuo como lo fui antes. Tengo mis propias ideas y ahora escribo cosas. Y a eso es a lo que quería llegar ahora. Dedico mis días a escribir y a leer. Ahora estoy leyendo El mundo como voluntad y representación, por octava vez. Todos los días me siento 4 horas y mientras lo leo apunto cosas, porque he notado mucho. Me he dado cuenta de que han habido hombres que han pensado lo mismo que yo. Y esto también lo he notado en otras personas. No quiero decir que yo sea genial, pero me doy cuenta de que cuando se ven tan grandes, también se ven tan humanos, demasiado humanos. Nosotros ponemos en ellos tanta grandeza que nos olvidamos de que también están parados sobre 2 pies, que no superan la anchura de sus brazos y sus hombros. Así que escribo lo que pienso. He leído también mucho sobre física, porque ahorita estoy estudiando física. Abandoné filosofía porque quería decantarme por algo mucho más cercano, algo real, aunque suene contradictorio, porque la filosofía también es una expresión de la abstracción que también entra dentro de la real, pero simplemente
Quería dedicarme a algo que quizás pudiese prometerme mucho más. Leí sobre física, leí la relatividad general de Einstein y estoy bastante familiarizado con los conceptos fundamentales de la materia. También tengo mis propias ideas acerca del espacio y el tiempo. Comprendo bastante bien lo de la geometría. He llegado a realizar bastantes ensayos en relación con el origen del mundo. Escribí uno hace algún tiempo que se llamaba sobre la posibilidad del ser, y ahora me estoy dedicando a eso, a plasmar todas mis ideas y tengo la esperanza de que aquí pueda plasmarlas y algún día exponerlas y mostrarle al mundo todo lo que yo pienso, porque no me atrevería a esto si no tuviera confianza en mí mismo, y la tengo muy bien fundada, porque si alguien se atreviese a leer lo que yo tengo escrito, se sorprendería. Solo es cuestión de tiempo para que encuentre un orden entre las cosas que estoy haciendo y le pueda dar una forma para presentarla al mundo como mi sistema. Algún día escribiré un libro que explique por completo el mundo. También escribiré un libro que se llama Nuevos Principios de la Ciencia, porque me he dado cuenta de que la mayoría de personas que son científicos ni siquiera han leído La Crítica de la Razón Pura o libros que son el fundamento de las ciencias. Quiero especializarme en la filosofía de la ciencia, así que por eso me dedico con tanto esmero a leer estas cosas y escribir sobre ellas, porque sé que yo puedo dar una opinión bastante buena sobre estas cosas, porque sé que si confío en mí mismo algún día llegaré tan alto como ellos, porque este mundo no lo cambian ni los más poderosos, ni los más inteligentes, ni los más aptos. Este mundo lo cambian quienes están dispuestos y realmente creen que pueden hacerlo. Y ese soy yo. Voy a escribir todo lo que pienso y algún día haré un video o subiré varios videos en los que exponga todas estas cosas. Pero solo es cuestión de tener paciencia para que esto suceda. No tengo miedo de nada. Soy el hombre en el que quiero ser. Me estoy convirtiendo en todo lo que siempre soñé. Ya no tengo miedo. Voy en el camino correcto aunque parezca complicado. Algún día escribiré esos libros. Y no me cabe duda, no me cabe ni una sola duda de que mi nombre será recordado y no será como el de la mayoría, que pasa insignificantemente por la vida y luego es olvidado en la pila de cadáveres que se acumula en todos lados. Yo moriré, pero mi nombre siempre estará presente en la historia del pensamiento humano.